Dentro de los tantos enigmas de la naturaleza, entender cómo funciona un sistema compuesto, cómo es su movimiento, cómo es su traslación, o qué es lo que sucede durante su movimiento, es algo, a veces, es algo engorroso, es algo difícil de percibir. Buenas noches, soy Cristian Antonio Castro Ventura, estudiante de la Universidad Nacional del Emilio Balizán. Actualmente estoy cursando el cuarto ciclo y llevo el curso de Dinámica en la Facultad de Ingeniería Civil. El curso de Dinámica está a cargo del ingeniero Alcedo Díaz Chávez. Bueno, tengo un ejercicio similar, el cual es un sistema compuesto que está unido mediante una varilla. Este ejercicio nos menciona que se tiene dos discos, uno de radio de 150 milímetros y de una masa de 6 kilogramos. Otro disco, al disco inicial le llamaremos un disco A. El siguiente disco tiene un radio de 35 milímetros y una masa de 1.5 kilogramos. A este disco le llamaremos disco C. Ambos discos están unidos por una barra PC, el cual tiene una masa de 5 kilogramos. Bueno, primero analizaremos cómo funciona. ¿Qué propiedad utilizaríamos para su desarrollo? En este caso, utilizaremos lo que es el principio de trabajo y la energía en un cuerpo rígido, el cual nos plantea inicialmente una ecuación, el cual es el trabajo, la energía cinética inicial más el trabajo que sucede en ese tramo de una posición inicial a una posición final, igual a la energía cinética final. Trabajaremos en función a esta propiedad. Bueno, primero analizaremos el cuerpo estático. ¿Por qué estático? Porque el ejercicio nos menciona que se suelta este sistema desde el reposo. Y lo que nos pide determinar es la velocidad de la barra después de que el disco haya girado 90 grados. Bueno, analicemos el sistema inicial, tal cual se encuentra ahorita. Obviamente, al estar en reposo no tiene velocidad inicial. Si no tiene velocidad inicial, ¿qué podemos determinar? Que su energía cinética inicial es igual a 0. ¿Qué más? Nosotros, para analizar lo que es, al menos con esa propiedad, tendríamos que utilizar o analizar lo que es el trabajo. En este caso, haríamos el trabajo de los pesos, y de lo que nos está pidiendo en este caso es de la barra. Trabajaríamos con eso. Tenemos lo que es el peso de la barra, el cual se encuentra a la mitad, obviamente, de esta barra, el cual va a ser el peso BC. Bien, para hallar lo que es el trabajo que genera esa fuerza gravitacional, calculamos lo que es la distancia, mejor dicho, la altura a la cual se encuentra dicha fuerza, sería más o menos de por acá, le llamaremos un Y1. Bueno, si analizamos esta figura, se forma un trapecio. Y por propiedades geométricas, se sabe que al tener a la mitad de dicho trapecio una distancia, se puede calcular por la semisuma de, en este caso, de ambos radios, el cual sería el Y1 va a ser igual a metros, vamos a trabajarlo, 0,15 metros a 0,075 metros entre 2, lo cual nos va a dar 0,1125 metros. Eso sería para analizar el cuerpo en reposo. Ahora necesitamos trabajar el cuerpo, pero luego de que haya rotado 90 grados. ¿Para qué? Para poder calcular la variación, su energía cinética luego del rotor. Luego de hacer rotar todo el sistema, la posición de la varilla va a cambiar respecto al disco A, bajando. Mejor dicho, estando en su posición inicial acá, va a rotar 90 grados. Al rotar 90 grados se va a encontrar, gracias a esta similitud que hay entre la distancia del radio
que es esta de acá de 0,075 metros. Y la solución inicial que nos decía que la barra se encuentra a 0,75 metros de radio. En todo caso, la altura que va a variar, ya que es un triángulo rectángulo y va a tener la misma distancia, va a ser de 0,75 metros. Respecto al radio vamos a tener una altura de 0,15 metros y respecto a la variación del punto A a la nueva posición del punto B, o sea, de uno de los extremos de la barra, luego de girar, que es de 0,75 metros. Ya. Así como utilizamos la propiedad de la energía cinética inicial más la variación del trabajo de la posición inicial a la posición final igual a la energía cinética final, calcularemos todo en función a la energía cinética final. Mejor dicho, trabajaremos en un sistema, analizaremos la parte cinética del sistema. Para analizar la parte cinética del sistema tendríamos que utilizar lo que es la velocidad de A. La velocidad de A, el cual va a ser igual a la velocidad angular de A por el radio de A, la velocidad de B. Pero hay una curiosidad de B que está en relación con el disco A. Entonces la velocidad de B va a ser la velocidad de A menos la velocidad de B respecto a A. Listo. Por eso también lo trabajamos en su forma angular. Tendríamos la velocidad de B, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad angular de A por el radio de A menos la velocidad de B. Al ser la velocidad de B en toda esta barra que está unida a discos A y C, la velocidad de B respecto a A sería igual a la velocidad angular de A por el radio de B respecto a A. Factorizando esto tendríamos que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad angular de A en la variación de radio de A menos el radio de B respecto a A. Calculamos eso. Tenemos la velocidad angular de A por el radio de B menos el radio de A. El radio de B es de 0,15 metros. El radio de B respecto a A es de 0, o sea, la variación que se encuentra de 0,075 metros. Y tendríamos que la velocidad de B va a ser igual a 0,075 por la velocidad angular de A. Eso es como tenemos hasta ahorita. Ahora vamos a tratar de relacionar todo eso. ¿A qué me refiero con relacionar? ¿Qué nos pide el enunciado? Nos pide determinar la velocidad de la barra después de que el disco haya girado, o sea, la velocidad de BC. Algo más a agregar es que la velocidad de B, la velocidad de C, ambos van a ser igual a la velocidad de la barra BC. ¿Por qué? Simplemente porque la barra trabaja como un solo. Las velocidades que aparecen en su extremo son o pertenecen a la misma barra. Bueno, trabajando de esta forma, vamos a despejar la velocidad angular de A, el cual va a ser la velocidad de B sobre 0,075 metros, 0,0. Y acá trabajamos nada más con las unidades, con los valores 0,075. Lo mismo, ya tenemos lo que es la velocidad. Ahora relacionamos con la velocidad de A. Con la velocidad de A. Tenemos la velocidad de A que va a ser igual a la velocidad angular de A por el radio de A, pero tenemos el valor de la velocidad angular de A, el cual es la velocidad de B
sobre 0,075 por el radio de A. El radio de A es de 0,15 metros. Simplificando, tendríamos que la velocidad de A va a ser igual a 2 veces la velocidad de B. Una relación más que podríamos tener es esa, que es una relación. La segunda relación sería que la velocidad de A es igual a 2 veces la velocidad de B, quien a su vez la velocidad de B es igual a la velocidad de C igual a la velocidad de la barra de C, que es lo que nos pide. Entonces trabajamos con la función, lo que nos pide que va a ser igual a 2 veces por la velocidad de la barra de C. Bien. Eso es hasta ahorita nada más la parte inicial de lo que vendríamos nosotros a calcular, que es la energía cinética luego del giro. Luego del giro. Bueno. Para trabajar con energía cinética, para calcular la energía cinética luego del giro, necesitamos dos cosas. Tanto la parte rotacional que se genera en los discos, hemos hecho en todo el sistema, y la parte translacional, también que se genera en todo el sistema. Por eso se va a plantear lo siguiente. Se va a plantear es cómo se podría calcular la energía cinética final. ¿El cuál sería? Analizaríamos la parte translacional y rotacional, primero del disco A, el cual la parte translacional del disco A va a ser un medio de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Para la parte rotacional del disco A también sería un medio del momento de inercia de A por la velocidad angular de A al cuadrado más la parte translacional de toda la variable, el cual va a ser un medio de la masa de la barra BC por la velocidad de BC al cuadrado más la parte. Para este caso, en la parte rotacional, al solo haber rotación, no tendríamos ese valor, o sea, sería el rotacional sería cero, la velocidad angular, mejor dicho. Al ser la velocidad angular cero, porque no está bien un giro, como tal, no tendríamos esa parte rotacional, también se llamaría el C. Ahora también tendríamos que calcular la parte translacional de la disco C, que sería un medio de la masa de C por la velocidad de C al cuadrado, más un medio del momento de inercia de C por la velocidad angular de C al cuadrado. Ahora, calcularemos lo que viene a ser el momento de inercia primero para poder trabajarlo de forma más fácil. En este caso va a ser la masa por la distancia. Calcularemos lo que son los momentos de inercia tanto de A y de C. En este caso sería, para el momento de inercia de A sería un medio de la masa de A por el radio de A al cuadrado, el cual tendríamos el momento de inercia de A sería un medio de la masa de A por el radio de A al cuadrado, el cual tendríamos un medio de la masa de A. La masa de A, o sea, del disco A es de 6 kilogramos, el radio de A es de 0,15 metros al cuadrado, lo cual nos da un valor de 0,0675, o bueno, como se ven los números después de la coma, 0,675. Para lo que es el momento de inercia de, bueno, con todas las unidades de kilogramos metro cuadrado. Ahora, calculamos lo que es el momento de inercia de B, igual a un medio de la masa de B, me disculpo, del disco C por el radio de C al cuadrado. Un medio del disco que es de 1,5 kilogramos, el radio es de 0,075 metros al cuadrado. Calculamos el momento de inercia, que es un medio de la masa de C, el punto, el momento de inercia de C, del disco C, que es un medio de la masa de C por el radio de C, el cual nos da un medio de 1,5 kilogramos por 0,075 metros al cuadrado.
1875. 1875. También esta de comunidades de programas metros cuadrados. Pero estos datos nada más los necesito para poder calcular lo que es la energía cinética final. Calculamos. Un medio de la masa de A, el cual es de 6 kilogramos, por la velocidad de A. La velocidad de A, acá podemos relacionarlo con toda la velocidad de C, es 2 veces la velocidad de C. Ahora, multiplicando esto nos va a dar 4 veces la velocidad de C al cuadrado. La velocidad de la barra de C al cuadrado. Más un medio del momento de inercia de A, que es 0,0675 por la velocidad angular. Lo mismo sucede con la velocidad angular, calculamos anteriormente. La velocidad angular de A nos había arrojado un valor de la velocidad de la barra B sobre 0,075, el cual sería igual a la velocidad de la barra BC sobre 0,075. Ahora, algo más que necesitamos, que se me está arrojando, es la velocidad angular de C. A la velocidad angular de C, ¿de qué forma lo relacionaríamos? De la misma manera que hicimos para la velocidad de A. La velocidad de C sería igual a la velocidad angular de C por el radio de C. Lo mismo aplicamos acá. Esa sería la velocidad de C sobre el radio de C. La velocidad de C, el cual es igual a la velocidad de BC, sería igual a la velocidad de BC sobre el radio de C. El radio de C es 0,075. Teniendo ambos valores de forma igual, ahora calculamos, reemplazamos en la fórmula, el cual nos va a dar para la velocidad angular de A, que es igual a la velocidad de BC al cuadrado sobre 0,075 más un medio de la masa de BC, el cual es de 5 kilogramos, por la velocidad de BC al cuadrado, disculpen la letra, un medio de la masa de C, el cual es 1,5, por la velocidad de C, el cual es igual a la velocidad de BC al cuadrado, más un medio de la momento de inercia de C, el cual es 0,00421875. Por la velocidad de C, cuando reemplazamos la velocidad de BC sobre 0,075 al cuadrado. 0,075 al cuadrado. Bien. Ahora, operando todo esto, el cual también es algo largo, nos va a arrojar valores como lo que viene a ser para el primero. Nos va a arrojar valores de 6, 4, 12, entre 2, 6 veces la velocidad de BC al cuadrado, más un medio de toda esta operación. Un medio de todo esto, el cual nos va a arrojar un valor de, disculpen, 6 por 4 y 4 12. 12, calculando lo que es un medio de 0,0675 sobre 0,075 al cuadrado, nos va a arrojar un valor de 6 por la velocidad de BC al cuadrado, más un medio que puede dar el 2,5 de la velocidad de BC al cuadrado, más 1,5 entre 2, el cual nos da 0,75 de BC al cuadrado, más un medio de 0,00421875 sobre 0,075 al cuadrado, nos va a arrojar un valor de 0,375 de la velocidad de C al cuadrado. Sumando todo esto, vamos a tener un valor de 21,625 de la velocidad de C al cuadrado. Ahora, esto podríamos guardar este dato, porque es de suma importancia para lo que vamos a operar. 21,625 de la velocidad de BC al cuadrado.
Dentro de los datos calculados, nosotros ya podemos reemplazar la fórmula. A la fórmula inicial, el cual es la energía cinética inicial, más el trabajo que se genera del pase de la energía cinética de la posición 1 a la posición 2 igual a la energía cinética final. Tenemos lo que es la variación de la energía cinética de la posición 1 a la posición 2, el trabajo, mejor dicho. Con el peso, tenemos el peso, de cual cae la mitad de toda la barra, tenemos el trabajo que se genera va a ser igual al trabajo inicial, el cual va a ser peso de BC por la altura o la distancia inicial que había, que era de 0,1125 menos el trabajo en la posición final, el cual va a ser, si calculamos y si observamos, sería de 0,075. Si calculamos eso, tendríamos un valor de, factorizando el peso, el cual la masa es de 5, si no estoy mal, por 9,81, por la diferencia de estos, el cual va a ser 0,035. Disculpen, 0,375. 0,375. Calculando esto, calculando el trabajo que se va a dar para esto, nos va a dar un valor de 1,839375. Para teniendo ese dato también del trabajo, 1,839375, reemplazaríamos todo esto ahora sí, disculpe, ahora sí reemplazaríamos todo, la fórmula inicial que planteamos para poder entender y comprender ese ejercicio. Tenemos energía cinética inicial de 0 más 1,839375, el cual es el trabajo que se genera de la variación de la posición inicial a la posición final, igual a 21,625 de la velocidad de la barra BC, porque todos despejamos, trabajamos en función ABC, para poder calcular lo que es lo que nos pide la velocidad de la barra después de que el disco gire. Calculando esto, la velocidad de la barra BC nos da un valor aproximado de 0,22916 metros por segundo al cuadrado. Y de esta manera, planteando lo que es esta propiedad inicial para cuerpos rígidos, haciendo un despeje para poder llevar todo a lo que necesitamos, que es la velocidad de la barra BC, se pudo calcular lo que se nos solicita, que nos piden dicho ejercicio. Eso sería todo.